Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana, Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. La semana pasada os anuncié un comunicado que habían lanzado desde AsSpot, la Asociación de Escuchas de Podcasting, sobre los próximos movimientos que iban a realizar de cara a las futuras JPod 20. Tal y como comentaban en dicho comunicado, uno de sus objetivos de este año era poder integrar, o mejor dicho, es poder integrar el ya habitual premio al mejor podcast del público, y digo poder entregar refiriéndome a entregarlo físicamente en el propio evento, ya que no creo que haga falta mentar a la bicha, o mejor dicho, al bicho, por si lo gafo todo esto. Pero antes de entregar el premio habrá que votar, digo yo, bueno, y dicen ellos también, ya que eso es precisamente lo que os traigo hoy, las votaciones de AsSpot para escoger al mejor podcast del público. Permitidme que os lea las bases del certamen para que todos los oyentes de podcast estéis al tanto y votéis con todas las de la ley. Nada más entrar en la web de asspot.org encontramos el formulario de votación y las bases que os leo a continuación. La primera fase comenzará en el momento de publicarse este escrito, finalizando el día 30 de septiembre de 2020 a las 23:59 horas, del uso horario de Madrid, UTC +2, que quede bien clarito. En la primera fase se podrá votar un máximo de 5 podcasts. Si se vota más de una vez al mismo podcast, solamente se contabilizará un voto, tenedlo claro. Además de los resultados de esta primera fase, saldrán al menos 11 podcasts que irán a la fase final. Esta fase final dará comienzo el 12 de octubre a las 00:00 horas, finalizando el 31 de octubre a las 23:59 horas, del uso horario de Madrid, UTC +2, que quede bien clarito otra vez. Puede votar cualquier consumidor de podcast, cualquiera que sea su nacionalidad. Se deberá votar únicamente a podcasts de habla hispana. Los podcasts votados deben estar en activo, al menos con un programa realizado desde el 5 de octubre de 2019, fecha del fin de los Podcast Days 2019, donde se entregó el premio de la pasada edición. Solo se permite votar una vez por persona en cada una de las fases. Si no se rellena alguno de los campos, se envían correos electrónicos falsos o se vota más de una vez, el voto será descartado. Como la finalidad principal de esta asociación es la difusión y promoción del podcasting, solo podrá ganar el premio un mismo podcast un máximo de 2 años consecutivos. Si esto sucediera, en las bases del siguiente año se informará del podcast. Al siguiente año volvería a optar nuevamente a este galardón. El premio se hará entrega durante las Jornadas Nacionales de Podcasting 2020 que se celebrarán en Gijón del 13 al 15 de noviembre. Si por alguna circunstancia no pudiera celebrarse en estas JPod, el premio se haría entrega mediante otros medios por definir. En conclusión, ya solamente hace falta votar, así que pulsa el botón que se encuentra a continuación y difunde el premio entre oyentes y podcasters para elegir el mejor podcast del público 2020. Como ya es habitual, os dejo el enlace a la propia web de AsSpot y más concretamente a las bases y el formulario de la edición de este premio para que las tengáis a mano en las notas del episodio. Si no queréis perderos ningún capítulo, ninguno de los enlaces a noticias, comunicados, herramientas, recomendaciones, eventos o curiosidades que traigo en este podcast, os invito a uniros al canal de Telegram. Para entrar solamente debéis escribir t.me/al otro lado del micrófono o buscar en Telegram al otro lado del micrófono y pasaréis a formar parte de esta gran familia. Si todavía tenéis ganas de más, podéis seguirme en Twitter, donde me paso todo el santo día hablando de podcast y lógicamente de podcasting. Y allí además comparto todos los episodios, enlaces, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Mi usuario allí es @eo. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.